Hola a todos y a todas, espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con la clase 5 de Biología Genética y Sociedad. Y en este punto vamos a intentar relacionar las tres moléculas biológicas que estuvimos viendo hasta este momento. ¿Sí? Estuvimos hablando del ADN como aquella molécula que porta la información genética, y el ARN también como aquella molécula que portaba la información genética, pero también tomaba la información del ADN, copiaba la información del ADN para luego fabricar un producto celular específico, y las proteínas como aquellas moléculas que son altamente importantes para el funcionamiento de la célula, ya que cumplían diversas funciones en la misma, en la célula, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo es posible la interacción entre estos tres elementos, cómo se relacionan. Lo que nosotros sabemos es que las proteínas cumplen un montón de funciones en la célula, ¿sí? Pero para fabricar las proteínas necesitamos cierta información. Esa información necesaria para fabricar proteínas, para fabricar los diversos productos de la célula que van a constituir luego, en este caso una proteína o otro producto celular específico, se encuentra en la molécula de ADN. Habíamos visto que el ADN se encontraba en el núcleo de la célula y no podía salir de él, ¿sí? Pero sin embargo, el sitio donde se produce la síntesis de las proteínas y de los productos celulares están en el citoplasma de la célula, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo es posible que a partir del ADN generemos productos celulares? Eso es lo que vamos a ver hoy, que es lo que se conoce como el flujo de la información genética. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son esta serie de pasos que permiten que a partir de la información que está contenida en el ADN formemos un producto celular específico. Nosotros directamente nos vamos a meter en las proteínas, ¿sí? Porque son las más abundantes y porque la idea es más que nada ver cómo a partir de la información del ADN generamos, en este caso, proteínas. Bueno, lo que estamos viendo acá es que justamente, si ven este recuadro, van a ver que el ADN, ¿sí?, contiene información, si a partir de esa información se sintetiza ARN. Y a partir de la información del ARN se forman las proteínas, ¿sí? El proceso a partir del cual, a partir del ADN se forma ARN se llama transcripción. Y el proceso a partir del cual, a partir de la información del ARN, formamos una proteína, se denomina traducción. Además, el ADN contiene esta información para generar productos celulares específicos, pero además necesita transmitirse a las generaciones siguientes. Es por esto que el ADN también necesita copiar su información, ¿sí? Necesita replicarse. Es decir, que uno de los procesos que también ocurren en la célula con respecto a la información genética es la replicación. Bueno, esta serie de esta serie de procesos es lo que se conoce como, por un lado, los mecanismos que están implicados en el flujo de la información genética y lo que se conoce como dogma central o hipótesis central de la biología molecular, ¿sí? Que explica cómo a partir de la información del ADN generamos proteínas, nuestra célula genera proteínas. ¿Sí? Y hablamos de flujo de la información genética porque es justamente un pasaje del ADN a las proteínas, ¿sí? Como ustedes habrán visto el flujo de energía, el flujo de la corriente en física, ¿sí? Acá también el flujo de la información genética, como a partir de un sitio donde tenemos una molécula que tiene información genética, generamos productos celulares. Entonces la idea es describir cada uno de estos tres procesos. Entonces, lo que yo quería que quede claro, al menos en esta parte, es que justamente el ADN, ¿sí?, contiene información. El ARN también contiene información, ¿sí? Que esa información puede ser aprovechada por los productos de la célula, ¿sí?, por las estructuras de la célula, que son las organelas, para generar proteínas, para generar productos celulares, ¿sí? Algo parecido hacen los virus. Ahora después lo ejemplifico esto de una manera muy sencilla. Los virus están compuestos por ADN o ARN y lo que hacen es ingresar a la célula y tomar esta maquinaria que corresponde a las organelas celulares y hacer que se produzcan los procesos de transcripción y de traducción.
Sencillamente, después lo vamos a ver bien. Pero fíjense, lo que quiero que vean acá es que la duplicación del ADN, fíjense este dibujito. Primero, esto que veo acá es un recortecito de la célula en el cual vamos a distinguir tres grandes espacios. El primero que es el núcleo, el segundo que es el citoplasma, donde están todas las organelas, y el tercero que es el que limita el medio interno del externo, que es la membrana plasmática. ¿Mm? Bien, ahora, la transcripción ocurre en el núcleo, porque ahora vamos a ver por qué, y la duplicación también ocurre en este sitio. Pero la traducción o la síntesis de proteínas ocurre en el citoplasma, en unas organelas denominadas ribosomas, que ahora lo vamos a explicar. Bueno, primero recordemos lo que habíamos visto sobre replicación del ADN, que consistía en que se generaban dos moléculas de ADN a partir de la información de la molécula original, y esas moléculas que se originan a partir de esta molécula madre, por así decirlo, contiene la misma información que la molécula que le dio origen, ¿sí? Es decir, tenemos estas cadenas de ADN, ¿sí? Que se abren, ¿sí? Y a partir de ahí, una enzima que se llama ADN polimerasa empieza a sintetizar los nucleótidos complementarios a esas cadenas de ADN. Entonces, al final se generan dos cadenas de ADN con la misma información genética. Miren este GIF para que lo tengan presente, ¿no? Esto es lo que ocurre, ¿sí? Hay una enzima que corta esos puentes de hidrógeno que unen a las cadenas de ADN, y después hay otra enzima que se encarga de agregar estos nucleótidos complementarios. La cuestión es que al final de la replicación se generan dos cadenas de ADN con la misma información genética, ¿sí? Lo que permite la continuidad, lo que permite que las células hijas tengan la misma información genética. Ahora, la transcripción, que es el siguiente proceso, es el proceso mediante el cual se genera una molécula de ARN a partir de una de las cadenas de ADN. ¿Por qué es importante esto? Porque el ADN contiene la información y en la célula, en el citoplasma, es donde se van a sintetizar las proteínas. Pero el ADN no puede salir del núcleo, entonces necesita de una molécula intermediaria que copie su información para ir al sitio donde se produce la síntesis de las proteínas. Y esa molécula intermediaria es el ARN, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forma el ARN? A partir del proceso de transcripción, ¿sí? En el proceso de transcripción, o en qué consiste, por así decirlo, el proceso de transcripción, en la formación de una molécula de ARN a partir de una de las cadenas de ADN. ¿Sí? No se usan las dos, se usa una, porque recordemos que el ARN está formado por una sola cadena, a diferencia del ADN. ¿Sí? Se forma esta molécula que se llama ARN mensajero. Se llama mensajero porque contiene justamente ese mensaje que copió del ADN para sintetizar las proteínas. ¿Cómo es esto posible? Lo que ustedes ven acá son las dos cadenas de ADN que se abren y el ARN que se está sintetizando a partir de una de las cadenas. ¿Sí? ¿Cómo va a ocurrir esto? Donde hay una adenina, ¿sí? Cuando hicimos la replicación del ADN había una timina, pero acá en el caso del ARN, la base nitrogenada no es la timina, es el uracilo. ¿Sí? Se van a ir sintetizando nucleótidos complementarios en base a la lectura que haga de la cadena molde. En este caso, donde hay una adenina, agrega un uracilo en vez de una timina, ¿sí? Donde hay una citosina, agrega una guanina. Y así sucesivamente hasta formar esta cadena de ARN. Lo que quiero que vean es que, a diferencia también de la duplicación del ADN, en la transcripción solamente se copia un segmento, una partecita del ADN, porque solamente por ejemplo, yo quiero sintetizar una proteína, voy a necesitar una partecita del ADN, transcribir una partecita nomás, ¿sí? Bien. Si yo, por ejemplo, quiero leer un libro y quiero sacar la información, no sé, por ejemplo, sobre animales, voy a ir al capítulo solamente sobre los animales, no voy a copiar todo el libro. Bueno, acá también, ¿sí? El ARN, ¿sí? Va a copiar un segmento del ADN. ¿Cómo es esto posible?
Vamos a ejemplificarlo. Esta es la cadena de ADN, que se abre, ¿sí? Y empieza a sintetizar, hay una enzima que se llama ARN polimerasa, que lo que va a hacer es sintetizar nucleótidos complementarios. Donde hay una timina, como ven al principio, va a sintetizar una adenina. Donde hay una adenina, no va a haber una timina, va a haber un uracilo. Donde hay una citosina, una guanina, una citosina, y así sucesivamente hasta generar la cadena de ARN mensajero. ¿Sí? Ese ARN mensajero que se copió va hacia sale del núcleo, ya está listo para copiar, para salir, sale del núcleo y se va hacia el citoplasma, que es donde va a ocurrir el tercero de los procesos, que es el proceso de síntesis de proteínas o también el proceso de traducción, es lo mismo. ¿Ven? Acá tengo otra imagen como para ejemplificar un poquito más. Fíjense, acá tenemos las dos cadenas de ADN. Se utiliza una de las cadenas para generar ARN mensajero y ese ARN mensajero va hacia el sitio, sale del núcleo hacia el citoplasma, yendo al sitio donde ocurre la síntesis de proteínas, que son los ribosomas. ¿Sí? Bien. Recordemos que las proteínas estaban formadas por cadenas de aminoácidos, ¿sí? Que cumplían diversas funciones en la célula. No me voy a detener en esto, pero recuerden que están formadas por uniones de aminoácidos. Bueno, ¿quiénes intervienen en la síntesis de proteínas? Este ARN que salió, que se llama ARN mensajero, que lo tengo anotado acá, ¿sí? Y van a intervenir el sitio donde ocurre la síntesis de proteínas, que son los ribosomas. Lo tengo acá anotado acá, ahí. Los ribosomas están formados por otro tipo de ARN que se llama ARN ribosomal o ribosómico. Ese es el sitio hacia donde se dirige esta molécula alargada que es el ARN mensajero. Sale, como vieron acá en la imagen de acá, sale, ¿sí? Y se dirige hacia el ARN ribosomal o el ribosoma. Bien, una vez que llega al ribosoma, el ribosoma lo que va a hacer es leer la información que está en el ARN mensajero y va a empezar a enganchar, como ven acá, va a empezar a enganchar a los aminoácidos que van a formar las proteínas. ¿Por qué? Porque el ARN mensajero, ¿qué información contiene? Justamente contiene la información que copió del ADN y que permite la síntesis o formación de las proteínas. Bien. Y las proteínas están formadas por aminoácidos. ¿Y cómo sabemos qué aminoácido traer a esta proteína que estamos formando? Gracias a el tercer tipo de ARN que yo lo había mencionado la otra vez, que se llama ARN de transferencia. ¿Sí? Ahora en la siguiente diapositiva les voy a explicar más o menos cómo es posible esto. Antes yo les había dicho que el ARN mensajero, contiene la información para sintetizar proteínas, las que se van a formar a partir de la unión de los aminoácidos, ¿sí? Bien. Cada 3 letras de ARN mensajero o sea, cada 3 letras de un ARN mensajero o corresponde, por así decirlo, a un aminoácido específico. O sea, UGU indica que hay que traer el aminoácido tal, ahora vamos a ver cuál. ACU indica que hay que traer otro aminoácido, y así sucesivamente hasta que se empiezan a formar las proteínas. Quien me va a traer este aminoácido al sitio donde ocurre la síntesis de proteínas es el ARN de transferencia, es como yo digo el delivery de la pizza, ¿sí? Que me trae ese aminoácido que yo quiero en base a la información que hay acá, ¿sí? Bien. Antes de mostrar quiero mostrarles cómo es posible esto. El ribosoma está formado por 2 unidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. Lo que ocurre es que el ARN mensajero llega al ribosoma y el ribosoma se une, se engancha, ¿sí? Entonces, acá, esta molécula que tenemos acá es el ARN mensajero, y que lo que va a hacer el ARN ribosomal, que es el de color rojo, va a leer esta información y va a decir, bueno, acá va a leer cada 3 letras. Entonces va a decir, AUG corresponde a un aminoácido. Tráigame ese aminoácido. ¿Cómo sé qué aminoácido traer?
Bueno, todo esto ya está determinado, ya está descubierto, y es lo que se llama el código genético. El código genético me dice qué aminoácido debe traer o qué aminoácido corresponde a cada una de esas 3 letras de ARN mensajero. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá A, U, G, tengo que buscar, voy a ver que A, UG corresponde al aminoácido metionina, ¿sí? Entonces el primero se va a llamar metionina, o sea, cuando lea el ribosoma AUG, el ARN transferencia va a traer el aminoácido metionina. Y así sucesivamente. Bien, ahora después les voy a explicar cómo hacer para determinar cada aminoácido. Lo que importa acá en este caso es que este código genético, ¿sí? Corresponde a estas 3 letras de ARN mensajero. Cada 3 letras vamos a tener un aminoácido. Cada 3 letras corresponde a un aminoácido diferente, ¿sí? Bien, y este código es universal para todos los seres vivos. Entonces, lo que ocurre es que el ribosoma, ¿sí?, se va a unir al ARN mensajero, ¿sí?, y se empieza a leer, ¿sí? Empieza a leer AUG, hay que traer metionina. Entonces, va a venir el ARN transferencia, que es este que está acá, y se va a enganchar este sitio. Ahí, ¿ven cómo se enganchan? AUG me va a traer acá el aminoácido metionina. CGU me va a traer otro aminoácido. Y así sucesivamente, ¿sí? El ribosoma se va a ir corriendo hasta que llegamos a la región final de detención o de stop, ¿sí? Porque yo les había dicho que el código genético tiene la información para cada aminoácido, pero hay 3 bases del ARN mensajero que nos dicen cuándo terminar. Cuándo empezar y cuándo terminar. El AUG, cuando aparece AUG en el ARN mensajero, nos dice que tenemos que empezar con la síntesis de proteínas. Y los 3 codones para terminar, o 3 secuencias, perdón, de ARN mensajero que nos dicen cuándo terminar, son los codones que se llaman de stop, que son estos, UA, UAG, UGA y UGG. Cuando el ribosoma lea que en el ARN mensajero hay este codón o este triplete de bases de ARN mensajero que aparece UGA, ahí ya sabe que tiene que parar. Bien. Bueno, entonces, recapitulando un poco, ese era el mecanismo. No me interesa tanto que se lo sepan de memoria, sino que vean cómo es que se forma la información, de cómo se forman las proteínas a partir de la información del ARN, ¿no? Bien, vamos a meter 2 conceptos, a incorporar 2 conceptos nuevos, como para que ustedes los tengan presentes más adelante. Lo que se transmite a la descendencia son los genes. Entonces, lo que yo les había dicho es que a partir de la información del ADN se generan las proteínas. Cada parte, o sea, no todo el ADN codifica a una proteína, sino que una partecita del ADN codifica a un producto celular específico. Entonces, cada uno de esos segmentitos de ADN, ¿sí?, que codifican a un producto celular específico, se los llama genes. ¿Sí? Los genes son segmentos de ADN que codifican para un producto celular específico. Es decir, que un segmento de ADN puede codificar para la proteína insulina, para la proteína, cualquier proteína que ustedes estén mencionando y que luego va a dar un rasgo específico. Puede ser una proteína que cumpla una función, como por ejemplo la hemoglobina de transporte de sangre, de transporte de oxígeno a través de la sangre, o puede luego esa información del ADN generar un rasgo específico, como puede ser el color de ojos, la forma del pelo, ¿sí? Es decir, que esos segmentos de ADN codifican diferente información en la célula. Y cada uno de esos segmentos que codifican una información específica a cada uno, se los denomina genes. Todo el conjunto de genes que tenemos los seres vivos, cada especie tiene un conjunto de genes específico, se lo denomina genotipo. A la información genética de cada individuo se la denomina genotipo. Y al conjunto de toda la información, de todos los rasgos que nosotros observamos, que son producto de este genotipo, de la expresión de estos genes, se los denomina fenotipo.
Ejemplo de fenotipo es esto que yo dije, color de pelo, forma del pelo, color de ojos, piel, forma de la piel, ¿sí? Es decir, ese es el fenotipo, lo que yo observo. ¿Y dónde está la información para codificar ese color de pelo, esa forma de la piel, esa forma del pelo? En el genotipo. ¿Mm? Bien. Ahora les muestro un videito de síntesis como para que ustedes vean cómo es posible esto, como para que lo vean de manera dinámica, para retomar esto que estuvimos viendo, ¿no? Fíjense, nos metemos en la célula, ¿sí? Vamos llegando hacia, vamos haciendo un zoom, ahí estamos metiéndonos a través de la membrana celular, vemos las organelas celulares que están en el citoplasma y nos vamos a meter ahí en el núcleo. El núcleo tiene unos poros en el cual encontramos los cromosomas. ¿Se acuerdan que los cromosomas eran ADN? ¿Sí? ADN que ahora lo vamos a desenrollar. Lo estamos ahí desenrollando. ¿Mm? Esas se llaman proteínas histonas, que son las que permiten enrollar ese ADN. Y fíjense que ese segmento de ADN que va a codificar para una información específica se llama gen. Fíjense que no es todo el ADN, es un segmento. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en la transcripción? Esta enzima que se llama ARN polimerasa va a tomar una de las cadenas de ADN como molde y va a empezar a sintetizar ARN mensajero. Fíjense cómo toma una de las cadenas y donde hay, por ejemplo, una adenina, agrega un uracilo, donde hay una timina, una adenina, y así sucesivamente, hasta que se forma ARN mensajero. ¿Mm? Ese ARN mensajero, entonces les comento, sufre un proceso que se llama maduración, en el cual hay segmentos que se utilizan y otros que no, y esos son eliminados. Bueno, y una vez que ocurre ese proceso de maduración, el ARN mensajero sale del núcleo y va hacia los ribosomas, que son el sitio donde se produce el tercer proceso, que es la síntesis de proteínas o la traducción. Fíjense, tenemos el ribosoma, el ARN mensajero, y ahí el ARN de transferencia que trae ese aminoácido específico, ¿sí? Para cada una de las letras o de los tripletes de bases del ARN mensajero, ¿sí? Ahí repito, ARN de transferencia, aminoácido. Entonces, en base, fíjense esto de acá, ¿no? Cada 3 letras se codifica un aminoácido específico. Entonces, esos aminoácidos se van a ir enganchando entre sí, ¿sí? Se enganchan y empiezan a formar una cadena proteica, una proteína. Fíjense, taca, 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 se va formando esa cadena proteica hasta que llegamos al codón de finalización, o al triplete de bases de finalización. Esa cadena polipeptídica después sufre una serie de procesos y finalmente se forma la proteína madura, por así decirlo. Bueno, entonces, una cosita que yo les quería mostrar es lo siguiente. Que está bien la transcripción y la traducción, que fue lo que dijimos recién, ¿sí? Transcripción, proceso a partir del cual se forma ARN mensajero a partir de la información del ADN, y la traducción es el proceso mediante el cual se forman proteínas a partir de la información del ARN. Actualmente, con esto está bien, pero actualmente les quería mostrar que se han descubierto otros procesos, como por ejemplo que el ARN se puede replicar sobre sí, que es lo que ocurre con los virus, y a partir de ahí se puede formar los productos celulares, o también el ARN puede transcribirse inversamente, formando a partir de esta información ADN, que es lo que pasa con los retrovirus como el virus del HIV, ¿sí? Pero eso después lo vamos a ver bien. Por lo pronto, miren las flechitas negras, que es lo más actual. Bueno, ya les dije que era el gen, que es el genotipo, la información genética presente en el individuo, el fenotipo. Estos conceptos ya los presentamos, pero les dejo ahí la filmina como para que lo lean. Y esto ya también lo revisamos, la ubicación del ADN en la célula. Y quería que vieran que este es el gen, ¿no? Este segmento que nosotros habíamos mencionado ocupa un lugar cuando el cromosoma se enrolle, van a ver que ocupa un lugar específico ese gen, ¿sí? Eso ténganlo presente porque después vamos a ver las leyes de la herencia
pero bueno, ya lo van a tener presente. Bueno, listo, con esto está bien. Eh, bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces, vale, voy a dar una indicación sobre cómo resolver una de las actividades que tiene que ver con detectar a partir de una secuencia de ADN cuál es la secuencia complementaria de ADN y después cuál es la secuencia de ARN y cuál es la cadena de aminoácidos producto de esta secuencia de ADN. La cadena complementaria de ADN ya la saben sacar. Lo hacían en base a la relación de complementariedad, donde había una timina, agregaban una adenina, y donde hay una citosina, una guanina, ¿sí? Entonces nos quedaba como cadena complementaria esta que ustedes ven acá. Después, para determinar la cadena de ARN, hacíamos lo mismo, teníamos en cuenta la relación de complementariedad, pero donde hay donde hay una timina, yo agrego una adenina, pero donde hay una adenina, yo tengo que agregar un uracilo, no una timina, acuérdense de eso. Y donde hay una citosina, una guanina. Entonces la cadena de ARN nos queda conformada de esta manera. Después les pido que elaboren o determinen la secuencia de aminoácidos producto de esta cadena de ARN. Lo que tienen que hacer para eso es ir al código genético, que yo se los voy a dejar para que lo miren, y leer de a tres letras, ¿sí? Van a leer AUG, CCG, por eso lo separé de a tres, para que les sea más sencillo. ¿Y cómo hago yo para saber qué aminoácido traer? Bueno, primero veo que este cuadro tiene tres entradas, ¿no? Una para la primera letra, otra para la segunda letra y otra para la tercera letra. Miro acá, ¿cuál sería la primera letra? La A. Entonces miro acá, primera letra, A. ¿Sí? Entonces tengo que buscar en este recuadro para ver cuál es el aminoácido que corresponde. Después voy a la segunda letra, que es la U, segunda letra U, entonces busco en este recuadro. La tercera letra la busco acá, dentro de este recuadro, ¿no? dentro de este cuadrante, y voy a ver que la tercera letra es la G. G. Entonces, el aminoácido que yo encuentro acá es AUG. Entonces, el aminoácido que corresponde a AUG es la metionina. Lo mismo hago con esta otra secuencia. Busco C, primera letra, está acá. Segunda letra es la C, entonces tengo que meterme en este cuadrante. Y la tercera letra es la G. C, C, G, el aminoácido es la prolina. Y así sucesivamente con todos los tripletes de bases del ARN que reciben el nombre de codón, pero bueno, eso se los menciono como para que lo tengan nomás. Entonces se forma una cadena de aminoácidos. ¿Se acuerdan que yo en la clase anterior les había pedido que armen una cadena de aminoácidos al azar? Bueno, ahora la idea es que ustedes sepan de dónde viene esa información, ¿no? Bueno, esta cadena de aminoácidos se va a formar hasta que yo llego a la última palabra, hasta la última letra que es UGA. Si yo voy a la letra U, primera letra U, segunda letra es la G, y la tercera letra es la A. Entonces me toca UGA. Me aparece la palabra detención. Quiere decir que hasta ahí terminó la secuencia de aminoácidos. Es decir, yo tengo que ir sintetizando aminoácidos hasta que aparezca alguna de estas secuencias. UAA, UAG, UGA o UGG. Eso nos indica que termina la síntesis de proteínas. Esta cadena de polipéptidos, esta cadena de aminoácidos, va a cumplir una función específica de la célula. Puede ser que sea una enzima, puede ser que sea una proteína que ayude a generar otro producto celular, una proteína reguladora, una proteína estructural, una proteína transportadora, etc. Bueno, con esto espero haberlos y haberlas orientado con este tema. Sé que es bastante largo y denso, pero lo más difícil creo que ya pasó. Esto por ahí lo más abstracto de todos los contenidos de genética. Si bien tienen cierta abstracción, me parece que este tiene su nivel de abstracción, pero bueno, es importante que lo sepan para poder después entender otras cuestiones. Bueno, les mando un abrazo y espero que estén bien. Y cualquier duda o consulta me escribe. Saludos.